damos nuevamente, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este templo, estar en la transmisión para escuchar tu palabra. Gracias porque has preparado nuestra mente, nuestro corazón. Y Señor, te pido que yo solamente sea ese instrumento que ayude a la iglesia para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo ponemos en tus manos. Amén. Bueno, toma sus lugares, hermanos. El culto cristiano he estado comentando en los últimos domingos cómo es un culto de diálogo. Dios nos habla, nosotros hablamos con Dios, Dios nos vuelve a hablar. Y aunque todas las partes del culto son importantes, desde el saludo hasta la bendición, el punto clímax de nuestro culto reformado, pues podremos considerarlo la predicación. Porque es el momento en el que Dios habla y desentraña ese mensaje. No nada más leímos la Biblia, sino ahora vamos a meditar en ella para ver qué es lo que Dios quiere que nos llevemos en nuestro corazón el día de hoy. Después vendrá toda la parte de respuesta. Nuestra respuesta es: oramos, cantamos nuevamente para fortalecer ese mensaje, le damos nuestra ofrenda a Dios, convivimos en comunidad y nos despedimos. Esa es la estructura de un culto cristiano. Así que en este punto de la predicación de la palabra, recordemos que el día de hoy estamos estudiando o meditando en el libro de los Salmos. Y hemos escogido ahora el Salmo 25. Y yo sé que tal vez la pregunta está: Pastor, ¿por qué escogió de 150 posibles salmos? ¿Por qué escogió este? Bueno, por la misma razón por la que escogí el Salmo 23 en la primera predicación, o el Salmo 3 de la semana pasada, y no otros. Esto es porque hay mucha variedad de temáticas en los salmos, hermanos. Por ahí del mes de, si no mal recuerdo, de julio, creo, junio, tomaremos otros salmos para otra temática. Pero en este mes en específico, como estamos en el mes de enero, el 1 de 2024, la frase que me vino a la mente a la hora de programar fue: pues ¿cómo empezamos 2024? Pues con Dios. Y me vino a la mente una frase que dice: Dios está conmigo. Y pensando cómo fortalecemos eso: Dios está conmigo porque Dios es mi pastor. Salmo 23. Porque aunque mis enemigos se han multiplicado, tú, Jehová, eres mi escudo. Salmo 3. Y me vino a la mente este último salmo, Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Creo que son salmos que representan esa frase central: Dios está conmigo. Así que meditemos en él. Pero para iniciar, hermanos, no quiero dejar de mencionar, y lo he hecho en los tres mensajes. Estamos leyendo, hermanos, poesía. Y hay a los que se nos da muy bien la poesía, y hay a los que somos muy malos para las cuestiones poéticas. Pero además, poesía hebrea, ni siquiera poesía en español. Que podemos hacer rimas, que si va a la playa y una mantarraya y cosas por el estilo. No, aquí es otra poesía diferente, poesía hebrea, pero les he dicho, además una poesía de hace 3000 años. Ni siquiera los poetas hebreos de ahorita, de la actualidad, escriben igual. No, estamos hablando de hace 3000 años. Por lo tanto, ese tipo de poesía tiene su propia estructura y tiene diferencias con la idea de poesía que tenemos en la actualidad. La idea que muchas veces nos enseñan en la escuela. Sin embargo, en este caso, creo que vamos a poder identificar, o lo que quiero es que identifiquemos bien el estilo poético que usó el salmista. Este Salmo 25 es un poco más largo que los que hemos visto la semana pasada, y es que está escrito en forma de acróstico. Acróstico. Ese es un dato importante,
porque de los 150 salmos, solamente 7 tienen esa forma de acróstico. Y yo sé que en algunos de nosotros podría estar la pregunta, ¿y qué es eso de acróstico? Bueno, hay veces en que escribimos, nos ponemos románticos y ponemos amor. A ti te quiero mucho, y pongo la M abajo, o tal vez repaso, pues, ¿no? Amor, lo leo así de forma vertical y dice amor. Ese es un acróstico. En el caso del Salmo 25, el Salmo 34, el 37, el 111, el 112, 119, es el más largo, y el 145, esos son los salmos que tienen esta característica, están escritos en forma acróstica. Además, no es que formen una palabra en estricto sentido. ¿En qué se basa esa parte acróstico? En que utilizan el alfabeto. Es como si la primera frase empezara con la A, la segunda con la B, C, D, E, y así nos vamos con las 27 letras del alfabeto en español. ¿Qué pasa en el hebreo? También tienen su alfabeto. Por ahí les pone una imagen de hermana Tunic. En letras negrillas viene el alfabeto. Aleph, Bet, Set, Resh, Shin, todas esas son las letras. Y cada una de las frases entonces que está ahí reflejada del Salmo 25 empieza con esa letra. Lógicamente, a la hora de hacer la traducción al español, se pierde esa belleza. Se pierde totalmente porque las letras no coinciden. Pero entonces resalto, hay una belleza especial en este salmo porque es un poema acróstico. Y el rey David es un poeta. El rey David ha desarrollado esta habilidad de escribir en forma acróstica. Pero ahora quisiera que entremos de lleno al poema, al salmo. Y aunque está bastante largo, creo que podemos encontrar 3 grandes porciones que va a desarrollar David en este poema. Primer porción, la primera es David implora dirección. Aun cuando hemos comentado que este personaje tiene enemigos alrededor y lo expresa en los primeros versículos, ¿qué es lo que hace David, hermanos? Dice en los primeros versos: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Serán avergonzados los que se rebelan sin causa? Este rey, hermanos, David, lo que hace en primera instancia es acudir a Dios, expresándole que tiene toda la confianza de que Dios lo va a proteger. Eso es lo primero que hace David. A ti, oh Jehová, en ti confío. Antes de pedirte cualquier cosa, me estoy yendo a ti. Ciertamente, los que van a ser avergonzados son otros. Yo no, me estoy acercando a ti, Dios. Es como una preparación a lo que le va a pedir. Dice el verso 4, ya viene la petición como tal. ¿Qué le pide David a Dios? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. De resaltar, hermanos, 3 verbos. Verbos que utiliza el salmista. Y palabras, hermanos, que creo pueden formar parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro andar cotidiano. Le dice: muéstrame, enséñame, encamíname. 3 palabras claves, con las cuales tú puedes levantarte en la mañana, hermana, y decirle a Dios: muéstrame, enséñame, encamíname. Palabras interesantes, porque sí es cierto, el rey David ha estado rodeado de enemigos, pero en este salmo, curioso que no le pide poder.
No le pide fuerza, no le pide, a ti, oh Jehová, levanto mi alma y te pido habilidad militar. A ti, oh Jehová, levanto mi alma y te pido un gran ejército. No. A ti, oh Jehová, te pido que me acerque a ti y que me muestres. Quiero ver, quiero conocer tu camino. Que si los enemigos me están marcando otra cosa, que si los enemigos me están atacando, Dios, a ti levanto mi alma y te pido, muéstrame el camino que debo seguir. No me interesa el camino que me quieran marcar los enemigos, los adversarios. Lo que me interesa es conocer el camino. Es como cuando le pedimos a nuestro GPS del celular, ¿no? Que nos muestre el camino que debemos seguir. Y ya le ponemos Allende 139 y para aquí es más... Muéstrame, quiero verlo en la pantalla. ¿Cuál es el camino? Ah, mira, aquí empieza y aquí termina ese camino. Eso es lo que quiere David. Aunque dice, hermanos, el dicho, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos son sencillos, son seguros. Y la vida del salmista, del rey David, los que la conocemos, lo que hemos comentado, sabemos que fue así. Y seguramente tu vida, hermana, tu vida, hermano, tampoco ha sido sencilla el camino a seguir en tus 30, 40, 50, 60, 70 años. Sin embargo, al día de hoy todavía podemos acercarnos a Dios, levantar nuestra alma a Dios y decirle, Dios, Jehová, muéstrame, ponme como en un GPS el camino que debo seguir. Pero no solamente es, quiero verlos, ¿no? Porque podríamos, pues sí, está bonito, aquí empieza, aquí termina. Gracias Dios, porque me lo mostraste, porque los vi. No solamente el salmista dice quiero verlos, sino que le dice que le muestre, que le enseñe, poniendo a Dios como el maestro, un maestro que le va a enseñar a andar por este mundo. Sé que muchos de nosotros, hermanos, tenemos en claro que la vida no es sencilla, que tenemos momentos difíciles, pero al igual que el salmista, podemos acudir a Dios y decirle a Él, como un maestro perfecto, no nada más me enseñes el camino, no nada más me lo muestres, sino enséñamelo. Hace un año, no sé cuánto tiempo, mi hijo tiene que entrar ya a su nueva escuela. Vamos, hijo, te enseño a andar en Metrobús. Enséñame. No nada más te muestro. Tomas el Metrobús en tal parte, te bajas en tal parte y caminas. Se lo pude haber mostrado en GPS. Y ya él ya lo había buscado. No. Te acompaño. Te enseño. Nos perdimos, por cierto. Terminamos en Periférico Oriente, el Metrobús se desvió y un lío regresarnos. Y después le hice con mi hija, te muestro cómo te vas, sí, pero ahora te enseño. Y eso tiene que ver con la tercera palabra, hermanos. Muéstrame, enséñame, pero la tercera palabra es encamíname. La podemos entender como que Dios pise junto con nosotros. No nada más me muestras, no nada más me enseñas, sino que vas caminando junto con nosotros en esta vida. Vas con nosotros dirigiéndome, no es por ahí, te tienes que fijar que el Metrobús diga Prepa 1, no que diga Periférico. Eso es caminar con Dios y eso es lo que pide David cuando dice, a ti, oh Jehová, levanto mi alma, muéstrame, enséñame, encamíname. Qué hermoso, hermanos, cuando pensamos en que ese maestro, ese Dios a quien acudió David en un momento, después hizo hombre y les dijo a sus discípulos, yo soy el camino. Yo te acompaño, piso junto contigo. Yo
te enseño, porque yo soy Dios con ustedes, Dios con nosotros. Primer parte entonces es David pide que le muestre ese camino. Pero después, en ese momento de inspiración que tiene David para escribir un poema en forma de acróstico, ahora su mente pasa a una segunda parte del Salmo. Después de pedir que Dios le dirija por esta vida, que le enseñe, le muestre y le encamine, ahora también se acerca a Dios recordando, híjole, soy pecador. Ya me acordé que no tendría yo por qué acercarme a Dios, si Dios es santo y yo soy pecador. Y entonces desarrolla toda una serie de ideas desde el versículo número 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Se acordó de sus años de juventud. Se acordó de su condición pecaminosa. Y qué hermoso, hermanos, es pensar en Dios, en levantar nuestra alma a Dios, como inicia este salmo, y saber que alguien perdona, que Dios nos perdona. Lo dice claramente el apóstol Pablo, hermanos, y en la Biblia es totalmente evidente: el pecado no le gusta a Dios, no le gusta a Dios. La definición de pecado que dan nuestros libros, nuestros símbolos doctrinales, dice: el pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecer la ley de Dios. Eso dice nuestro catecismo menor. Y leo un párrafo de la Confesión de Fe de Westminster que ya se estudió con los hermanos Marco y la hermana Elsie. Y es atroz lo que habla acerca del pecado. Dice: todo pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza, trae culpabilidad sobre el pecador, por lo que éste queda bajo la ira de Dios y de la maldición de la ley, y por lo tanto sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. A esa conclusión llegaron la Asamblea de Westminster para describir el pecado. Pero el rey David, hermanos, levanta su alma a Dios, se acerca a Dios para pedirle: guíame en este camino, enséñame, muéstrame, camina conmigo, pero también, Dios, permíteme ver, reconocer mi naturaleza pecaminosa. Permíteme reconocer mi estado de depravación total, porque ese estado me tiene condenado a la perdición. Me tiene condenado a ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no estoy conforme al camino que Dios me ha establecido. Sí, es cierto, Dios, me puedes acompañar, me puedes mostrar, sí, leo la Biblia, la escucho, pero no estoy de acuerdo en lo que dices. Pecado. Y esta descripción, hermano, del pecado incluye al pastor Marcos, El pastor Marcos también es pecador. A lo largo de su vida también ha cometido errores. Y ustedes también, hermano. Qué hermoso cuando dice: de los pecados de mi juventud. Uy, sí es cierto, ¿no? Algunos de nosotros nos acordaremos de lo que hicimos o no hicimos.
Hay momentos en nuestra vida, hermanos, donde nos separamos del camino establecido por Dios. Rompemos sus leyes. Hacemos cosas que nos prohíbe hacer porque son ofensas para Dios y aún así ahí vamos y las hacemos. Hay veces en la vida en que hemos dejado de hacer cosas que le dan honra, que le dan gloria, que nos encarga para edificación de la iglesia, para edificación de nuestra familia. Hay veces en que lo dejamos en un segundo término a nuestro Dios y nos dedicamos a otros aspectos antes que a Dios. Nos vamos, diríamos, en pos de dioses ajenos, no necesariamente pensando en una deidad como la vislumbramos, sino a veces esos dioses ajenos son el trabajo, el dinero, el estatus, la familia. Pero David, hermanos, en esta segunda parte pide a Dios: muéstrame tus caminos, tus sendas, tu verdad. Verso 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia que son perpetuas, de los pecados de mi juventud, de esos momentos en los que transgredí la ley y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Qué confianza, hermanos, nos está enseñando el salmista. David nos está recordando que Dios es misericordioso. Recuerden, la gracia es que nos da algo que no merecemos. La misericordia es que no nos da lo que merecemos. El ser pecadores tiene su condena y es tan misericordioso Dios que no nos la da. David nos recuerda que por esa misericordia se va a acordar de nosotros y va a olvidar todo lo que hicimos, incluyendo aquellas acciones, ¿verdad?, pecaminosas de nuestra juventud. David le dice: olvida, no lo recuerdes, hasta pena me da de repente, ¿no? David nos muestra entonces en este poema que si bien, hermanos, Dios es bueno y recto, cree en un Dios con un amor inmenso, que aun cuando somos pecadores le muestra el camino, el retorno a Él. David nos muestra que por su puro amor, Dios perdona al pecador. Aun cuando esa frase del último versículo del 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Aun cuando dice que es grande. No hay pecadotes, no hay pecaditos, hay pecado. Pero hay unos que impactan en nuestra vida de manera muy fuerte, ¿no? Aun cuando ese pecado es grande. Concluye esta sección donde implora perdón con la siguiente frase, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, el perdón de pecados que Dios da lleva a Rey David y a nosotros en esta mañana a gozarnos. Lleva a recordarnos nuevamente nuestros catecismos y la pregunta número 1 que dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Hermanos, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Por qué gozar? Porque nos perdona. Ese gozar incluye lo que dice el salmista: vivir con bienestar. Gozar de Dios eternamente es saber que está con nosotros y que incluso estará con nuestra descendencia. Gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Qué palabras tan hermosas tiene David para el Señor. Sin embargo, ahora el salmista pasa a una tercer parte,
Después de que imploró dirección, después de que imploró perdón, hay otra cosa que le pide David: protección. Verso 15 en adelante. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mi congoja. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Hermanos, he insistido en que la vida de David no ha sido sencilla. En muchas ocasiones, seguramente David se sentía atrapado. En ese momento de inspiración que está escribiendo el poema, en esa sección que empieza con una de las letras del alfabeto en ese acróstico, se acuerda: ay, es que hubo momentos en mi vida en que me sentía como atrapado en una red. Por eso, qué hermoso, ¿no? Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Dios voltea a verlo, implora a Dios protección y nos enseña la confianza en que Dios puede sacarlo de esa red. Es importante también señalar, hermanos, que eso no implica que David nunca sintió aflicción. Claro, hermanos, si está atorado, en ese momento David está afligido. Claro, hermanos, que David conoce, y lo hemos revisado en otros pasajes, en otros momentos de predicación, conoce la angustia. Y de ahí la importancia de ese primer versículo, porque dice: levanta su alma a Dios, y le dice: ha ido creciendo mis enemigos, mi angustia, mi preocupación. Pero es cuando expresa su petición a Dios que lo saque. Sácame de mis angustias. De repente nos cuesta trabajo a algunos, hermanos. Nos angustiamos. Y andamos todos preocupados y no puedo dormir y me levanto con la preocupación aquí y se me olvida. Voltea tu alma a Dios y dile como dijo David: las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Se nos olvida lo que David nos está enseñando. Estoy seguro, hermanos, que ha habido momentos en nuestra vida donde nos hemos sentido con esa angustia, pero la invitación de esta tarde es: vamos a hacer lo que hizo David. Vamos a voltear al cielo. Vamos a pedirle a nuestro Padre. Vamos a pedirle: sácame de esta angustia. Y miren, vamos a dormir bien rico. Pero David, hermano, sigue pidiendo esa protección a Dios. Le dice: guarda mi alma, no permitas que sea avergonzado. Líbrame del peligro. Dicho en otras palabras, cuídame, sálvame la vida. No dejes que me hunda en la vergüenza, porque en ti busco protección. Que me protejan mi honradez y mi inocencia, pues en ti he puesto mi confianza. Así lo traduce esta parte, Dios habla hoy. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y con signos de exclamación: cuídame, sálvame la vida. No dejes que me hunda en la vergüenza. Esa es una petición, hermanos, que le expresa David directamente a Dios. Y es una petición que seguramente usted en algún momento, yo he hecho a nuestro Dios. Protégenos, Dios. Cuídanos. Cuando caminamos por este mundo, en donde hay peligros, donde hay adversarios, enemigos, permítanos caminar con la confianza que tú nos vas a cuidar.
Así, hermanos, David nos ha mostrado en esta tarde que podemos levantar nuestra alma a Dios y podemos pedirle dirección, podemos pedirle perdón, podemos pedirle protección. Esa es la enseñanza general del Salmo. Pero no quiero dejar de resaltar y de señalar algo que nos debería resultar impresionante en este Salmo. Y es que todo este discurso que les acabamos de comentar, todo este análisis del texto que ha edificado al pueblo de Israel durante 3000 años y ha edificado a la iglesia durante 2000 años, está escrito en forma de acróstico. Es un poema. ¿Qué capacidad tenía David para escribir poesía? Toda esta enseñanza que ha edificado a la iglesia en esta tarde, no perdamos de vista, es poesía. La estética es la rama de la biología, de la filosofía que estudia el arte, estudia la belleza, y seguramente los estetas podrían apreciar mucho este Salmo 25, porque tiene mucha enseñanza y aparte está en forma de poesía. Seguramente usted, hermano, hoy está apreciando un poquito más cómo este personaje, el rey David, ¿se acuerdan? Un pastor que tocaba la flauta, el arpa, músico, ya tenía esa cualidad artística. Y cuando se enfrenta a la vida, se enfrenta a los problemas, a las situaciones difíciles, ¿qué hace David? Escribe. ¿Qué escribe? Poesía. Un acróstico. Todo esto inspirado por Dios. Dios, hermanos, Dios no está enojado con las artes, con la belleza, Todo lo contrario, las artes están presentes en su palabra, en la Escritura. Amadas hermanas, hermanos, Dios es bello. Dios hace las cosas bellas. Y la palabra de Dios, los salmos, son bellos. Es estético. Sus enseñanzas, su camino, es arte. Así que, hermano, cada que abra su Biblia, cada que abra un salmo en específico, no deje de agradecer a Dios, porque le está dando un mensaje a su vida, pero además se lo está dando de una forma bella, estética, hermosa. Ahí está la muestra, hermanos. ¿Quién podría acomodar un salmo, escribir un poema siguiendo A, B, C, D, E, F, el alfabeto? David lo hizo. Y además, darle enseñanza al pueblo de Dios alrededor de 3000 años, o a la iglesia alrededor de 2000 años. Esta es la belleza del Salmo 25.